hablaremos de los gases y sus leyes, como es la ley de Boyle-Charles y la de Gay-Lussac. Para empezar, les explicaremos lo que es un gas. Los gases son fluidos como los líquidos que se diferencian de estos por ser sumamente comprensibles, debido a la mínima fuerza de cohesión entre sus moléculas. Características de un gas. Un gas se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas unas de otras, por lo cual carecen de una forma definida y este ocupa el volumen del recipiente en el que se contiene. Tenemos lo que es un gas ideal, que este es un gas hipotético que posibilita hacer algunos cálculos matemáticos. Por otra parte tenemos lo que es un gas real. Sus moléculas ocupan un volumen determinado y en este existe una relativa atracción entre sus mismas moléculas. Sus leyes. La ley de Boyle que nos dice que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe, enunciada por Robert Boyle. Esta ley está relacionada por el proceso isotérmico porque se realiza a una temperatura constante. Entonces tenemos que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Los materiales que vamos a ocupar es un globo, la boquilla de una botella y un recipiente de agua. En este experimento vamos a ver la ley de Boyle, que esta ley es de los gases que se relacionan el volumen y la presión de un gas a una temperatura constante. Lo primero que vamos a hacer es tomar el globo y la boquilla de la botella. Vamos a poner el globo en la parte de arriba de la botella y después vamos a sumergirla en la bandeja con agua hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y notamos que el volumen del globo aumentó y la presión del agua disminuye. La ley de Charles enuncia que a una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esta ley es enunciada por el científico francés Jacques Charles en 1785. Y esta ley está relacionada con el proceso isobárico. Por lo tanto, tenemos que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora viene la ley de Charles. La ley de Charles consiste en que el volumen que se ocupa por cualquier muestra de un gas, la presión es constante y directamente proporcional a la temperatura absoluta. Bueno, en este experimento los materiales que vamos a utilizar son un globo, una botella de plástico, un recipiente con agua fría y un recipiente con agua caliente. Lo que vamos a hacer es tomar el globo y ponerlo en la parte de arriba de la botella. Después vamos a meterlo en lo que es en la parte del agua caliente. Como vemos, la temperatura aumenta y lo mismo el volumen. Ahí vemos cómo se va inflando poco a poquito.
Después que transcurre unos segundos en agua caliente, lo pasamos al agua fría. Y como notamos ahí, va disminuyendo y la temperatura disminuye. Como vemos aquí ya está disminuyendo el volumen del globo. La ley de Gay-Lussac, enunciada por el científico francés Joseph-Louis Gay-Lussac, afirma que a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, relacionada con el proceso isocórico. Entonces tenemos que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Notaremos la ley de Gay-Lussac. Los materiales que vamos a utilizar es agua, una vela, un plato y un vaso de vidrio. Lo que vamos a hacer primero es vaciar agua en el plato, después colocar la vela, encenderla y enseguida poner el vaso. En esta práctica podemos observar la relación que existe entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen del recipiente que lo contiene permanece constante. Entonces así podemos comprobar la ley de Gay-Lussac, que nos afirma que a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Como conclusión tenemos que dentro de la física, estas tres leyes que aplicamos son muy importantes dentro de la vida cotidiana. Asimismo, podemos reafirmar nuestros conocimientos de manera teórica y práctica para determinar la importancia que tienen las leyes de los gases en la física. Hablaremos de los gases y sus leyes, como es la ley de Boyle, Charles y la de Gay-Lussac. Para empezar, les explicaremos lo que es un gas. Los gases son fluidos como los líquidos que se diferencian de estos por ser sumamente comprensibles, debido a la mínima fuerza de cohesión entre sus moléculas. Características de un gas. Un gas se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas unas de otras, por lo cual carecen de una forma definida y este ocupa el volumen del recipiente en el que se contiene. Tenemos lo que es un gas ideal, que este es un gas hipotético que posibilita hacer algunos cálculos matemáticos. Por otra parte tenemos lo que es un gas real. Sus moléculas ocupan un volumen determinado
y en este existe una relativa atracción entre sus mismas moléculas. Sus leyes. La ley de Boyle que nos dice que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe, enunciada por Robert Boyle. Esta ley está relacionada por el proceso isotérmico porque se realiza a una temperatura constante. Entonces tenemos que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Los materiales que vamos a ocupar es un globo, la boquilla de una botella y un recipiente de agua. En este experimento vamos a ver la ley de Boyle, que esta ley es de los gases que se relacionan el volumen y la presión de un gas a una temperatura constante. Lo primero que vamos a hacer es tomar el globo y la boquilla de la botella. Vamos a poner el globo en la parte de arriba de la botella y después vamos a sumergirla en la bandeja con agua hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y notamos que el volumen del globo aumentó y la presión del agua disminuye. La ley de Charles enuncia que a una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esta ley es enunciada por el científico francés Jacques Charles en 1785. Y esta ley está relacionada con el proceso isobárico. Por lo tanto, tenemos que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora viene la ley de Charles. La ley de Charles consiste en que el volumen que se ocupa por cualquier muestra de un gas, la presión es constante y directamente proporcional a la temperatura absoluta. Bueno, en este experimento los materiales que vamos a utilizar son un globo, una botella de plástico, un recipiente con agua fría y un recipiente con agua caliente. Lo que vamos a hacer es tomar el globo y ponerlo en la parte de arriba de la botella. Después vamos a meterlo en lo que es en la parte del agua caliente. Como vemos, la temperatura aumenta y lo mismo el volumen. Ahí vemos cómo se va inflando poco a poquito. Después, que transcurre unos segundos en agua caliente, lo pasamos al agua fría. Y como notamos ahí, va disminuyendo y la temperatura disminuye. Como vemos aquí ya está disminuyendo el volumen del globo.
la ley de Gay-Lussac, enunciada por el científico francés Joseph-Louis Gay-Lussac, afirma que a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, relacionada con el proceso isocórico. Entonces tenemos que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Notaremos la ley de Gay-Lussac. Los materiales que vamos a utilizar es agua, una vela, un plato y un vaso de vidrio. Lo que vamos a hacer primero es vaciar agua en el plato, después colocar la vela, encenderla y enseguida poner el vaso. En esta práctica podemos observar la relación que existe entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen del recipiente que lo contiene permanece constante. Entonces así podemos comprobar la ley de Gay-Lussac, que nos afirma que a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Como conclusión tenemos que Dentro de la física, estas tres leyes que aplicamos son muy importantes dentro de la vida cotidiana. Asimismo, pudimos reafirmar nuestros conocimientos de manera teórica y práctica para determinar la importancia que tienen las leyes de los gases en la física.